Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo del Experto. Recordarles que a partir del episodio pasado ya todos los episodios van a ser grabados también en vídeo y pueden verlos en nuestro canal de YouTube. Simplemente tecleando en YouTube Aprendiendo del Experto ya podrán ver el episodio en vídeo. La música y la influencia que tiene la música en la persona es un tema que siempre me ha interesado. Y hace unos meses me enteré sobre un estudio súper interesante que está realizando un grupo de investigación en genética en la Universidad de Santiago de Compostela y que trata de descubrir si la música puede de alguna manera tener influencia en la expresión de los genes. Es un estudio realmente muy original y por ello contacté con el investigador principal de este estudio, el profesor Antonio Salas Yacuriaga, quien amablemente aceptó la invitación para compartir con todos nosotros los detalles y objetivos de este estudio. Antes de entrar en materia, permítame, como siempre, mencionar al patrocinador de este episodio, el Gofio La Piña. Esta empresa, afincada en Gran Canaria, produce gofio, que es un alimento típico de las Islas Canarias, hecho a base de maíz tostado y molido. El gofio es muy saludable y nutritivo. De hecho, fue un alimento básico de los aborígenes canarios, los guanches. Y también es un alimento fundamental en épocas de hambrunas. Hoy en día el gofio se sigue, por supuesto, también comiendo, pero esta empresa, el Gofio La Piña, ha creado nuevos productos, como por ejemplo las barritas nutritivas a base de gofio, combinado con otros sabores como plátano y coco, y también batidos de proteínas con gofio que están especialmente recomendados para deportistas. Todos estos productos pueden comprarlos y mirarlos online en la página Gofio Shop. Y a continuación mi conversación con el profesor Antonio Salas. Antonio, la primera pregunta que siempre le hago a todos los invitados al podcast es que nos hablen un poco de los inicios de tu formación, de cómo acabaste en el área de la genética y también qué fue lo que te influyó para decidirte por si fue algo vocacional o fue producto de la casualidad. Pero, en fin, explícanos un poco la formación tuya, ¿no? Pues, a ver, no sé si es fácil de explicar esto, porque no fue desde luego algo premeditado, es algo que se descubre con el tiempo, yo creo, en mi caso por lo menos. Eh, yo quizás debería reconocer que no tuve una orientación temprana en la educación secundaria, porque siempre fui una persona muy inquieta. Yo creo que acabé haciendo ciencia como podría estar ahora mismo dando clases de piano, ¿no? Porque siempre tuve cierto atractivo bueno, fui inquieto por naturaleza, soy inquieto por naturaleza. Ujú, Es cierto que el atractivo por las ciencias siempre ha estado ahí, ujú, pero igualmente me gustan muchas disciplinas del arte y en particular de la música. ajá, Y, a ver, quizás en mi formación como biólogo, yo hice una carrera, antiguamente había varias ramas eh, de especialización, había una que se conocía como biología fundamental. ujú, Y bueno, yo creo que esa rama sí que la tuve muy clara, pues casi desde el principio de mi formación académica. ujú, Y sí que reconozco que a principios ya en un estadio temprano de la carrera, sí que sentí un atractivo especial por la biología fundamental. O sea, ujú, recuerdo textos no sé, recuerdo haber leído muchísimo, mucho más allá de lo que a lo mejor nos tocaba leer para los exámenes. Había ajá, volúmenes como el Albers de biología celular o el Leninger de bioquímica, o ajá, había una literatura que me atraía enormemente.
La genética, es cierto que hubo ahí, a mí me tocó pues tener muchas asignaturas de genética en mi formación Ujú. y me empezó a apasionar pues cuando empiezan a entrar en el programa docente. Ya empieza temprano en la biología de mis tiempos, pero entra con más fuerza la genética que más me ha traído hasta el día de hoy, que es la genética de poblaciones, la genética evolutiva. ¿Estudiaste en Santiago la En carrera? Santiago de Compostela, sí, efectivamente. Sí. Y bueno, entonces, ¿acabaste la carrera, hiciste el doctorado o...? Sí, a ver, eso fue también una gran fortuna la que he tenido, porque mi pasión efectivamente estaba enfocada hacia la genética y quería seguir por esa rama. Tuve muy buenos docentes en genética evolutiva, genética de poblaciones, en genética molecular, en mejora genética, vamos, que lo pasé realmente bien, ¿no? Fue asignaturas que he disfrutado de antropología, muy vinculado también a la genética en su momento. Ujú. Y tuve la gran fortuna de entrar a trabajar en el Laboratorio de Genética Forense del Instituto de Medicina Legal de Santiago de Compostela, en la Facultad de Medicina, de la Ajá. mano pues, de personas de referencia internacional, como es el profesor Ángel Carracedo y la profesora María Victoria Lareo. Y bueno, yo creo que eh, fui muy afortunado porque entré en un laboratorio muy competitivo en ese terreno de la ciencia. Pude hacer muchas cosas de genética, obviamente, Ujú. porque de hecho entré con esa finalidad de poner a punto técnicas y trabajar en técnicas que ya me atraían de por sí, como era el estudio del genoma mitocondrial, que a mí ya de aquellas pues ya tenía un interés enfocado a la genética de poblaciones, pero ahí había un interés también de aplicarlo a la genética forense. Ajá. Y ahí empezamos, bueno, fue una época muy intensa porque casi es el momento, fue en el 94, estamos hablando, ya pasaron unos cuantos años, irrumpen los laboratorios con mucha fuerza pues las técnicas de la PCR, Ajá. los secuenciadores automáticos. Fuimos de los primeros laboratorios que tuvieron acceso a secuenciación automática, que Ujú. hasta un poquito antes se hacía la típica secuenciación con redativa, ¿no? Ujú. Entonces estuve en un momento muy adecuado, en el sitio adecuado y bueno, agradezco enormemente esa oportunidad que tuve de entrar en un laboratorio muy competitivo. Y luego... Y a partir de ahí, pues estuve haciendo mucha genética de poblaciones humanas, porque también es muy importante en el terreno de la genética forense, Ujú. porque es la que te sirve de referencia para hacer casi cualquier tipo de prueba, ¿no? Uno cuando hace una afiliación, cuando hace una prueba de filiación padre-hijo o sobrino-nieto, abuelo, Sí, eh, bueno, abuelo-nieto, perdón, sobrino, sí. tío-sobrino, etcétera, un índice avuncular o lo que sea, necesariamente eso tiene que ponerlo siempre en contexto poblacional. Ajá. Siempre se hace una comparación de un caso específico, pero en la comparativa poblacional. Y ahí surgen muchas problemáticas que tienen que ver con las poblaciones, con la genética de poblaciones. Y Ujú. esa parte de ahí es la que me atraía de manera especial. A ver, que Todos los ahora... casos de agresión, de criminología, etcétera, todo eso se evalúa siempre, se pondera estadísticamente en un contexto poblacional. Y lo Entonces que ahí se, tuve esa oportunidad de desarrollar esa faceta mía en ese laboratorio de genética forense. lo que se estudia en la genética forense es ADN nuclear o mitocondrial, o que Pues mira, sí, se estudia todo, todo lo que se pueda estudiar para depende de digamos, la muestra que obtengas, o como... Sí, a ver, podríamos hacer una trayectoria de lo que ha sucedido desde tiempos A hasta el presente y entonces iríamos evolucionando también a través de las técnicas, ¿no? Que Claro, han claro, ido marcando el ritmo de lo que se puede hacer con una muestra biológica. Lo claro. cierto es que la genética forense, el abanico de posibilidades se ha extendido muchísimo gracias al desarrollo también de las técnicas en genómica y todas las técnicas de secuenciación, de análisis de fragmentos de ADN, etcétera. Y hoy en día lo que se hace, generalmente el material de excelencia para estudiar es el ADN nuclear, que es casi todo nuestro ADN, el que está en el núcleo, en los cromosomas, ¿no? Lo que casi todo Sí. el mundo conoce como cromosomas, es Ujú. la mayor parte del genoma.
Mm. pero para algunos casos concretos es necesario recurrir a otro tipo de material. Por ejemplo, el ADN mitocondrial es un genoma que existe con más copias en las células, hay muchísimas más copias de mitocondrial que el que existe para el DNA nuclear, y por lo tanto para muestras que estén muy deterioradas, o también para algunas muestras que solamente tienen ADN mitocondrial, como por ejemplo los cabellos que no tienen bulbo, aunque han perdido el bulbo, solamente tienen ADN mitocondrial. Entonces, un cabello que se encuentra en la escena de un crimen, pues normalmente no solamente se puede recurrir al estudio del DNA mitocondrial, a no ser que también la superficie del cabello esté eh, contaminada, por decirlo de alguna manera, con muestra de la persona agredida o del agresor, ¿no? Entonces, de ahí también se puede extraer el ADN nuclear de la persona que ha agredido o de la víctima. A mí me interesa mucho el tema ese porque yo me dedico mucho al tema del folículo piloso, ¿no? Y no sabía que las muestras de pelo que obtenían en escenas de crimen o lo que sea que ustedes analizan era ADN mitocondrial. Entre otras cosas, claro, cuando tú te encuentras un pelo en cualquier escena de estas, el pelo es básicamente queratina y células eh, pues deben de haber pocas, ¿no? Porque la fibra es un material Efectivamente. queratinoso que es inerte, o sea, no. Entonces, Efectivamente, obviamente estoy hablando con un experto en esta materia, pero efectivamente, precisamente por eso en el cabello que está queratinizado casi ujú, completamente, la queratinización ha sido un proceso de maduración de una célula inicial claro, que ha queratinizado digamos, el material que está justo fuera de los núcleos de la célula, que es el citoplasma. sí, Se ha proteinizado ese citoplasma y ha arrastrado junto con esa parte de la célula queratinizada, arrastra las mitocondrias, que son ujú, las que contienen, porque la mitocondria está localizada en ese mismo lugar, ¿no? Donde se queratiniza el pelo. Y ajá, entonces en el proceso de queratinización, de crecimiento del pelo, arrastra las mitocondrias, pero no arrastra los núcleos, que es donde está el ADN nuclear. Es ok, el motivo por el que en esos cabellos que no tienen bulbo solamente se puede analizar el ADN mitocondrial. ok, ya, interesante. Ujú. Esos pelos que analizan tienen que estar, o sea, para coger el ADN mitocondrial tiene que ser de un intervalo de tiempo determinado, o eso se degenera con el paso del tiempo, el ADN que puedas encontrar ahí. Bueno, afortunadamente en la resolución de casos judiciales y también en el ámbito de la investigación también poblacional o antropología o ADN antiguo, el cabello es una de esas muestras que tiene una caducidad larga, ¿no? Es Ajá, como las piezas dentarias, ¿no? La dentina es un tejido tremendamente duro, es el más duro que existe, y el pelo también. O sea, son tejidos que cuando falla cualquier otra cosa, generalmente de ese tipo de piezas biológicas, de elementos biológicos, uno puede recuperar ADN. El ajá, pelo conserva muy bien el DNA mitocondrial, muy bien. Es ajá, una muestra bueno, es, digamos, el último recurso cuando no se pueden hacer otras cosas. ajá, Si se puede analizar otro tipo de ADN, se analiza, porque generalmente el ADN nuclear es más informativo, porque, digamos, tiene una huella que es más individualizante. El ajá, ADN que heredamos de nuestros padres es una huella única, casi, que no compartimos con nadie, a no ser que tengas un hermano gemelo. ajá, Mi genoma nuclear tengo un perfil genético que es único, no ajá, existe otro igual, ¿no? Y mi hermano tiene otro semejante, pero tiene unas diferencias. sí, Pero sin embargo, el ADN mitocondrial no sucede eso. El ADN mitocondrial lo heredamos de nuestras madres por vía matrilineal. Mi ajá. ADN mitocondrial es el mismo que de mis hermanos. Él es el mismo Eh, que el de los hermanos, ¿no? Ajá, Efectivamente, porque se hereda por vía materna, por esa materno. línea materna. Y el cromosoma Y exactamente lo mismo, pero por vía paterna. O sea, mi Ajá, cromosoma Y es el mismo que el de mis hermanos varones y de toda mi línea paterna, de mi padre, de mi abuelo, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de capacidad informativa, son más limitados porque no tienen esa capacidad de resolver a nivel individual. Eso no quiere decir que no se puedan resolver casos con estos genomas. Todo ajá, depende del contexto. ajá, Toda prueba tiene que interpretarse en un contexto y a veces
pues la persona que estamos estudiando no existe motivos para sospechar que exista un hermano involucrado en un caso, ¿no? Ujú, Y por lo tanto, no es que individualices, pero de alguna manera ese perfil genético no deja de ser informativo porque vincula tu perfil genético con una escena del crimen, ¿no? Luego ujú, después habrá que valorar la culpabilidad, la inocencia y todo ese tipo de cosas y las probabilidades asociadas a esos perfiles genéticos, que es la parte más delicada. ujú. Eh, el otro día, bueno, hace poco estuve hablando con Antonio Rosas, no sé si lo conoces, él es Sí, paleoantropólogo no nos y, conocemos personalmente, pero sí lo conozco. y estuvo participando en el proyecto del genoma neandertal. Sí, Y estuvimos hablando de, bueno, de cómo era trabajar con Svante Pabo, que fue el premio Nobel del año pasado. Yo me imagino que te alegrarías mucho personalmente por el interés que tienes en la genética de poblaciones de que le dieran el premio Nobel a él. Porque eso... muchísimo, muchísimo, porque creo que es un gesto espectacular. Es el Premio Nobel de Medicina a un área de investigación relacionada con la antropología, con la paleoantropología, con el ADN antiguo. Y mira, me hizo también ilusión porque esto es una anécdota que creo que nunca he contado en público, porque, pero bueno, me sucedió una de mis primeras de estas exposiciones que uno hace en calidad de estudiante predoctoral, ¿no? Uno está preparando su tesis y estaba precisamente trabajando con genomas mitocondriales en un contexto poblacional. Y, y tú ya de aquellas Svante Pabo era una persona bueno, súper reconocida, ¿no? En el campo de la genética de poblaciones y para un estudiante de predoctoral siempre impone estar delante de una persona así. Además, uno tiende a idolatrar a esas personas que lees en la literatura científica bueno, para ti no son personas humanas, Claro. es alguien que firma en un texto, sobre todo de aquellas que no había internet, Ujú, bueno, ya son casi tus ídolos, ¿no? Y claro. tuve que ir a dar una charla a un congreso a Oslo Sí. y uno de los invitados era Svante Pavo Ajá. y iba a estar en mi presentación y yo dije, Dios, trágame tierra, porque a ver si después de mi presentación me pregunta Svante Pavo alguna cosa sobre esto, porque además él era uno de sus materiales de trabajo en aquel momento era el dinamito mitocondrial, porque Claro. era el material de excelencia en restos antiguos, Sí, ¿no? El dinamito mitocondrial se ha utilizado en muestras muy degradadas, tanto sí. en cabellos, pero también en muestras muy degradadas porque es aquel que mejor sobrevive al paso del tiempo, ¿no? Junto Ajá. con esos dientes Sí. que te comentaba antes. Entonces terminé mi exposición, no me acuerdo cuánto era, tampoco era una exposición larga, y estaba allí, la verdad, con ciertos miedos, porque había 600, 700 personas en el foro, en Oslo, y terminé la exposición y alguien tiene alguna pregunta que hacer, y la primera persona que estaba en primera fila en preguntar levantó la mano, Svante Pavo. Y la verdad es que tengo que reconocer que pasé un mal momento porque no sabía muy bien qué me iba a preguntar. Y bueno, al final la pregunta no era muy complicada, pero la verdad es que iba con ese miedo y finalmente sucedió. Ya, ya, ya. Y desde aquella conocí a Svante Pavo bueno, siempre fue una persona de referencia en el campo y sobre todo un gran visionario, ¿no? Una de esas personas que apuesta por investigar donde otros no investigan, ¿no? Sí, Ese sí. tipo de personas que tienen una mente que va más allá del común de los humanos y miró allí donde la mayor parte de la gente ni se le ocurría mirar. Sí, sí. Y Antonio Rosas decía, vamos, a título ya personal, que es una persona muy afable, ¿no? Es de las cosas que más le llamaba la atención, siendo una personalidad tal como es y tal, un investigador de primer orden y pionero en muchas cosas, pues en el trato personal era una persona totalmente cordial y normal y humilde, ¿no? Que nosotros, lo que decías tú antes, tendemos a idolatrar a esas personas y esas personas probablemente son las que carecen de ego, ¿no? Sino Sí, son sí, gente muy, muy normal. Mm. sí, 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 totalmente de acuerdo. Eso con el paso del tiempo y uno cuando ya va ganando canas en el pelo, pues se da cuenta de que detrás de todo esto hay personas humanas, no hay dioses tampoco, ¿no? Hay gente muy válida, personas bueno, que tiene ideas brillantes,
que son muy rápidas, desarrollando esas ideas en el laboratorio, escribiendo, transmitiendo. Es muy importante saber transmitir en ciencia. No Ujú. solamente, no es solo conseguir datos y reunir gráficas, sino que hay que contar la historia. Exactamente. Y Svante Pavo, y así como otros muchos, son muy habilidosos transmitiendo ese conocimiento. Ujú. Antonio, quería centrar el tema en el tema de las investigaciones que estás haciendo sobre la genética y la música. Eh, para un poco centrar el tema, o sea, mm, la música tiene obviamente, todos sabemos, un efecto eh, sobre las emociones y sobre el bienestar, pero también al parecer tiene capacidad, este estímulo sensitivo, el escuchar música puede tener la capacidad de alterar la expresión de los genes de la persona, ¿no? Entonces, poco para que lo entienda la gente que no es especialista, háblanos sobre esto, sobre la relación entre la música y el efecto que puede tener sobre los genes, sobre la genética. No sé si empezar por los inicios del proyecto. Mm. Sí, Porque este proyecto fue evolucionando, ¿no? Fue, digamos, un efecto secundario de haber estado infectado por el SARS-CoV-2 ni cosas así. No fue algo que se nos ocurrió de un día para otro. De hecho, este proyecto lo empezamos a madurar en el 2017. ajá. O sea, empezó ya hace unos cuantos años. Yo creo que la música siempre ha estado ahí, latente, ¿no? Siempre ha sido un proyecto como que lo tenía por ahí en algún sitio me estaba llamando, de alguna manera. Nosotros nos dedicamos en nuestras líneas principales de investigación en estos últimos 10 años, es la infectómica, es todo lo relacionado con la infectología, muy vinculado a la pediatría, las vacunas, etcétera. Pero este proyecto estaba ahí circulando y surge en el 2017 porque eh, casi por una experiencia personal, ¿no? Esas sensaciones que uno tiene de que la música es capaz de transmitir algo, ¿no? Todo el mundo hemos vivido esa sensación. La vivimos asociada al cine, la vivimos en los conciertos de música clásica o los conciertos de rock o de jazz o de lo que sea. Ujú, Y sabemos que la música es capaz de alterarnos de alguna manera, ¿no? De alterar nuestras emociones. ujú, Y tengo un recuerdo de haber estado en un ciclo en Santiago de Compostela hay un ciclo de música clásica de piano que ujú, se hace todos los años y se invitan pianistas pues excelentes, tanto nacionales como internacionales. Y hubo un concierto que me pareció absolutamente extraordinario, de una pianista que se llama Olga Sheps, que nos hizo ahí nos dio un repertorio de lo más variado, con música además muy contrastante de Eric Satie, de Prokofiev. Fue un concierto muy llamativo, hasta nos hizo al final nos regaló ahí unas improvisaciones de la marcha turca de Mozart y bueno, yo solamente sé que ese día me fui excitado para casa, me fui tremendamente emocionado para casa y al día ujú. siguiente llegué al laboratorio y le dije a los chicos, vamos, tenemos que empezar a trabajar sobre esto porque me parece un área tremendamente atractiva. Por motivos también personales, la música estuvo muy presente en mi familia, relacionada con una suerte de terapia, ¿no? Pues también relacionado con eso que ya Ramón y Cajal avanzó en su momento, con la neuroplasticidad, ¿no? La música asociada al desarrollo de ciertas habilidades psicomotoras, ¿no? Como pues personas que tienen pues una parálisis cerebral y que utilizan la música como una terapia, ¿no? Para mejorar la plasticidad Sí, cerebral. Eso sí, se utiliza de forma sistemática sí. y yo estuve, por motivos personales, estuve muy vinculado a no pensando en la música como terapia, sino como una gimnasia. Sí. Como decía el propio Ramón y Cajal, él hablaba de gimnasia. Los pianistas desarrollan, necesariamente tienen que eh, no sé exactamente sus palabras textuales, pero decía que el pianista tiene que desarrollar, tiene que haber una neuroplasticidad para llegar al punto de perfeccionamiento al que llega un pianista, ¿no?
sí, Y hoy ya se sabe que eso es así. sí, Hay muchos sí, estudios de Zatorre, etcétera, que hay. La música es capaz de alterar anatómicamente el cerebro. sí, O sea, el cerebro no es eso que uno nace y sí, las neuronas se van apagando y se van perdiendo. No, es el cerebro muchísimo más que todo esto. Hemos aprendido, los neurocientíficos han aprendido muchísimo sobre el cerebro y una de esas cosas es que la música es capaz de alterar, de modificar las sí, emociones, de modificar la anatomía del cerebro, etcétera. sí, Entonces ahí empezamos a madurar esta idea de desarrollar un proyecto sobre música. No sabíamos muy bien qué hacer exactamente, vimos la literatura, que es como se empieza este tipo de proyectos, y nos dimos cuenta de que estaba todo muy en pañales, sobre todo porque lo que más se había hecho en su momento era analizar ciertos factores de susceptibilidad genética asociados a eh, fenotipos musicales. Por ejemplo, el oído absoluto, ¿no? mm, Si uno tiene codificado, es una discusión que seguramente has escuchado muchas veces, si también eres aficionado a la música, de si uno nace o entrena su oído O sea, absoluto. Nace con antes de seguir, define lo del oído absoluto, porque estoy seguro que muchos oyentes no saben qué entendemos por oído absoluto, ¿no? Esa persona que tiene el oído absoluto. Pues mira, lo más fácil es, imagínate que hay una persona que no sabe qué tecla del piano estás tocando y tú le tocas un si bemol y a distancia te dice, ah, eso es un si bemol. ¿No? Hace muchas horas que no ha escuchado nada de música, no tiene ningún referente en su cabeza. Hace 3 días que no escuchó música, pero de repente le tocas un si bemol y él sabe perfectamente que es un si bemol, porque interpreta, asocia esa frecuencia, esos hercios a los que se mueven las ondas que produce un si bemol y sabe asociar perfectamente eso con una nota en particular, ¿no? Es como normalmente la música occidental se afina en 440 o en posición quinta en el piano, y suena ese la en todas ¿no? Todas las orquestas empiezan afinando sus instrumentos en esa nota y los que tienen oído absoluto pues ya más o menos lo tienen más fácil, pero la inmensa mayoría de los músicos tienen el oído muy entrenado y saben perfectamente cómo se afina su instrumento en base a esa nota central, ¿no? Ujú, Y oído absoluto es eso. Otros tienen oído relativo, es decir, una vez que yo sé que el la está perfectamente afinado, todas las que están en referencia a ese la, pues sé cómo tiene que sonar una tercera, una quinta o cualquier nota que se relacione con esa nota que ya está afinada. Eso es un ujú, oído relativo. Y después ujú, hay otra gente que a lo mejor no tiene entrenamiento musical o no tiene ningún tipo de entrenamiento o por el motivo que sea se siente más torpe, porque hay gente que no es que sea torpe, es que se siente más torpe, ¿no? Tiene peor, dice, tengo muy mal oído, yo para la música tengo muy mal oído, no detecto eh, disonancias, no detecto nada. Bueno, a lo mejor es que no ha tenido la oportunidad de entrenarlo. ujú, Entonces, la gran discusión clásica ha sido de si el oído absoluto se entrena o uno nace con él. ujú, Y yo creo que como casi todas las características biológicas, la inmensa mayoría de ellas, detrás de esta característica del oído absoluto se esconde un tracto, no sé cómo se dice en castellano, un tracto biológico complejo. Es decir, tiene una parte genética y una parte de entrenamiento. ¿Sí? ujú, Pero eso ujú, pasa con absolutamente todas las enfermedades complejas. Las ujú, enfermedades psiquiátricas, ¿no? La esquizofrenia, la enfermedad bipolar, la diabetes, el cáncer. Casi la inmensa mayoría de las enfermedades son poligénicas, es decir, dependen sí, de muchos genes, sí, pero también existe un componente ambiental. exactamente. Entonces, en el terreno de la música existe algún trabajo relacionado sobre si el oído absoluto está de alguna manera escrito en nuestro genoma. Es decir, Claro. si Mm, algunas personas tienen entrenado genéticamente, ¿no? Existe alguna variabilidad genética que de alguna manera facilita que una sí, persona pueda detectar esas frecuencias y esas, ¿cómo se dice?, desviaciones, ¿no? sí, De sí, microtonos que existen en los sonidos, etcétera. ujú, ¿Y qué pasa? Que existen muy pocos trabajos, existen trabajos relacionados, en neurociencias hay muchísimo trabajo, es donde más hay, trabajos de neurociencia asociados a, no sé, la genética y la musia o la sinestesia o yo que sé, hay muchas condiciones médicas que han sido estudiadas también en relación a la música, pero desde la neurociencia. ujú, Desde la genética hay un poquito de genética y hay muy poco relacionado con lo que nosotros finalmente es donde creo que
tenemos una ventana de trabajo más interesante, que es la expresión génica. Ujú, Es decir, no nos interesa tanto lo que está escrito en el genoma, lo que está escrito en nuestro ADN, que al fin y al ujú, cabo eso es un libro ujú, que si uno no lo lee no significa nada, es un libro escrito con letras, ¿no? Que se escribe con la A, C, G, T, con 4 letras, se escribe nuestro código genético y ujú, nuestro ADN, nuestro cromosoma está escrito con esas letras y independientemente de cómo está escrito, ese genoma se expresa de una determinada manera ante determinadas circunstancias. Por ujú, ejemplo, en este caso, ante un estímulo musical. ujú, Vamos a vamos a ver cómo un estímulo musical impacta en la expresión de nuestros genes. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos emocionamos ante un estímulo musical? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? O simplemente qué es lo que sucede cuando escuchamos música, sí. ¿no? Ujú, Hay muchas terapias que están asociadas y de hecho se está utilizando la música en enfermedades neurodegenerativas que también están funcionando en el terreno de esas terapias no invasivas. ujú, Nosotros que de hecho estamos ahora mismo elaborando un proyecto internacional relacionado con terapias no invasivas en donde la música también tiene su hueco, ¿no? ujú, Que se aplican de forma aprobada incluso por la FDA, por ujú, las agencias internacionales para el tratamiento de algunas enfermedades como la demencia o ujú, como enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer, que son estas terapias de estimulación magnética transcraneal. No sé si has oído hablar de todas estas terapias, pero la ujú, idea es que se están utilizando para trabajar esos ritmos que tienen esos ritmos, esas ondas cerebrales que ujú. funcionan en el cerebro y que de alguna manera están alteradas en alguna de estas patologías. Y con Y, estas técnicas, incluida la música, pretendes buscar esa sincronización o esa que es necesario en nuestro cerebro, en algunas áreas del cerebro, para que funcione correctamente. y quería preguntarte, para estudiar cómo la música altera o cambia la expresión génica, cómo lo estudiáis? Yo leí en alguna entrevista que te hicieron una vez que hacíais eh, no sé si era así, a espectadores de un concierto que les cogíais el DNA antes y después del concierto, algo así, y lo analizabais a ver si cambiaba, ¿no? Eh, Me llama mucho la atención que puedan surgir cambios tan rápidos, ¿no? Solamente por estar un rato oyendo música. Eh, ¿Cómo es esto? Mira, algo muy sencillo. Ahora te voy a explicar el experimento en qué consistió. Incluso te puedo avanzar alguna cosa, porque ya hemos hecho cosas. Ujú, Pero yo le doy un susto a alguien y tú además eres médico, ¿no? ujú, De formación sabes que se desencadenan unas reacciones que son absolutamente inmediatas. sí. Detrás de esas reacciones hay moléculas, ¿sí? Ujú, Esas moléculas de dónde salen, ¿no? Las descargas son inmediatas, son de milésimas de segundo. O sea, para tener una reacción biológica no hace falta días, ni meses, ni años. Hace falta un estímulo. ujú, Eh, Otra cosa es que esa misma pregunta que me has hecho es perfectamente legítima porque de hecho es uno de los grandes miedos que teníamos. Y nosotros éramos capaces de rescatar algo en un estímulo musical que dura 1 hora. ¿No? Esa exactamente. pregunta nos la hemos hecho y efectivamente era uno de los grandes miedos, a pesar de que la teoría apuntaba a que podía haber algo. Otra cosa es si ese algo lo podíamos detectar o no. O sea, Ujú. uno cuando se emociona también hay unas descargas en determinados circuitos neuronales, en determinados sistemas relacionados con la recompensa, ¿no? Con el reward, ¿no? Todo esto de la dopamina, Sí, toda esta... sí, pero eso lo ves pues haciendo igual el electroencefalograma y ves cómo las ondas cambian, pero lo tuyo es Efectivamente, distinto porque ahí hay expresión RNA, efectivamente, proteínas, en fin. efectivamente. Mm, Efectivamente, bueno, pues efectivamente, la idea es que eso que puedes detectar en técnicas de imagen, ¿no? Con un electroencefalograma, pues nosotros vamos a las raíces, vamos a intentar investigar las raíces de todo eso. Las raíces es qué qué parte del genoma se está activando y desactivando por efecto de ese estímulo musical.
Porque si hay unas moléculas que están provocando o que están conduciendo unas emociones o un estímulo en una determinada dirección, quizás nosotros podamos detectar lo que está en lo más básico de todo eso, que es cómo se expresan esos genes que producen esas moléculas, ¿no? Entonces fue una apuesta y esa apuesta, nosotros tenemos muchos modelos experimentales, pero hubo una en particular que fue muy sonada porque nosotros buscábamos de alguna manera enganchar también al público en una dirección que es que vincular ciencia y artes. Y eso intentamos hacerlo un poco a lo grande. El concierto no fue un conciertito pequeño, sino que fue un concierto en el Auditorio Grande de Galicia, donde toca la Real Filarmonía de Galicia, una orquesta bueno, reconocida internacionalmente, es una orquesta que nos lo ha dado todo, ha creído en el proyecto desde el principio de los tiempos y nos han ayudado muchísimo, igual que nos ayudó el propio auditorio. Ajá. Y lo que buscamos en ese concierto fue, hicimos dos conciertos de hecho, bueno, hubo tres, uno piloto que hicimos casi en el anonimato, involucrando a alguna asociación de pacientes, y lo hicimos sin hacer mucho, sin hacer mucho marketing, ¿no?, de ese concierto, porque la idea era hacer un pequeño experimento para saber si nuestro modelo experimental funcionaba y si la logística también de recogida de muestras también podía funcionar. Detrás de esto hay una complejidad que es difícil de imaginar a nivel de consentimientos informados, bueno, de organización con los pacientes, con las asociaciones de pacientes, con el público en general, con las orquestas, con las instituciones. Bueno, una locura. Y luego hicimos el día 30 de septiembre del año pasado, hicimos un concierto, que el día 7 de septiembre lo lanzamos las entradas gratuitas al público y también propusimos la posibilidad de que la audiencia funcionara también como donantes de muestras en ese concierto para este experimento. Explicamos el experimento, hicimos sesiones públicas para explicar el experimento. Y el éxito fue absolutamente asombroso porque se apuntó muchísima más gente que la que podíamos recoger muestras. La Y gente fue al concierto porque quería participar del experimento. las muestras eran DNA de la saliva, era la saliva que... Era saliva y una muestra capilar, de sangre capilar, pinchando en un dedo con Ok. una lanceta. Y te puedes imaginar que montamos en el Auditorio de Galicia unos 60 puestos de enfermería, que es fácil de decir. Pero como médico que eres, sabes que esto no es sencillo, No, no montar es tan 60 puestos de fácil. enfermería en un auditorio, ¿no? Sí. Y fue una cosa fantástica porque funcionó todo como un reloj. La gente llegó, circulaba por unos pasillos, se iban pinchando el dedo antes y después del concierto. Ajá. No hubo absolutamente ninguna cola, no hubo ningún elemento de estrés, que también queríamos evitar eso, por eso había también tantos medios, había 200 personas organizando esto. Y Teníamos la elección, perdona, la elección del programa musical, me imagino que también sería debatido entre ustedes, ¿no? ¿Qué Sí, piezas son las sí. que van a tocar esta gente para ver qué, porque claro, queremos realmente algo que pueda emocionar a la gente y que veamos resultados significativos, ¿no? Sí, mira, toda esa información, el que escuche este programa y el que quiera acceder a esto, está en una web que se llama sensogenomics.com. Ahí como suena, genomics.com. Y ahí explicamos cómo fueron los conciertos, el programa, que efectivamente no fue sencillo armar un programa, porque es cierto que la Real Filarmonía nos dio todos los medios, pero los medios son limitados. Entonces yo no puedo, aunque quiera traer al director de orquesta a Dudamel, pues Dudamel tiene un caché. O a Barenboim, obviamente, tiene un caché y yo no puedo traerlo a un concierto experimental. Pero la Real Filarmonía puso muchísimos medios, conseguimos a un director también de muchísimo prestigio, que es Baldur Broniman, que es un director que desde el segundo uno dijo, sí, sí, yo quiero hacer ese concierto. Y la Real Filarmonía es la orquesta es la que ya forma parte de la Real Filarmonía, la orquesta oficial. Y, y el programa fue consensuado bueno, consensuado. Nosotros hicimos nuestras pequeñas aportaciones, yo como músico aficionado, lo que a mí me parecía que podía ser interesante y eso, pues a la vez que sirvía de inspiración para que los que realmente saben, que yo no soy músico profesional, obviamente, pues que decidan un programa para estas circunstancias. Tengo en el grupo de investigación una de las personas que coordina con nosotros el programa, que es todo este
proyecto es música profesional. Es Laura Navarro, es musicóloga, tiene piano, formación de pianista profesional y bueno, es doctora también en pedagogía musical y también con ella pues diseñamos, intentamos aportar nuestro grano de arena en el diseño del concierto. Y bueno, fue un concierto muy emotivo. Hubo piezas mucho más rápidas, otras más lentas. Hubo una combinación ahí de sensaciones muy, muy especial. La verdad es que la gente lo que nos refería después del concierto es que les supo poco, ¿no? Que hubieran querido más concierto. Pero nosotros no queríamos más porque una hora de concierto es suficiente para corres el riesgo de que había pacientes también en el concierto y queríamos algo un poco equilibrado que no se extendiera demasiado. Una hora, más de una hora, generalmente tiene que ir asociado con un descanso y meter un descanso nos complicaba las cosas. Entonces al final hicimos una hora de concierto, una hora de estímulo musical. Y cogimos la muestra antes y justo después, de saliva y de sangre. La saliva ya se recogió en el propio, mientras estaban sentada la gente en el escenario, porque eso lo recoge cada uno con un hisopo y se mete el hisopo en un tubo. Y fue hasta parte del espectáculo. Fue una cosa muy bonita. Hay fotos por ahí circulando muy chulas de cómo fue el show, ¿no? Y después, nada, una vez que tuvimos el experimento piloto, vimos que éramos capaces de recoger esa señal que nosotros buscábamos, hicimos el experimento grande. Al día siguiente del 30 de septiembre hicimos uno específico de asociaciones. Bueno, no específico, porque también trajimos un poco de público general, pero no mucho, porque no queríamos llenar el auditorio con mucha gente, porque había muchas patologías representadas en ese auditorio y creíamos que no era conveniente saturar el espacio físico, porque tuvimos asociaciones de daño cerebral, como Sarela, Kogami, tuvimos a la ONCE, tuvimos a Aspanaes, las asociaciones de trastorno espectro autista. Sí. Tuvimos muchas asociaciones que participaron del proyecto y que, bueno, fue muy emotivo. Para mí, incluso ese concierto, a pesar de ya haber roto a la víspera toda la incertidumbre y toda la complejidad que implicaba la logística de recogida de muestras, al día siguiente a mí me pareció especialmente emotivo. Un concierto muy abierto donde la gente podía entrar, salir, si había algún niño que se quería salir, que saliera, que si quería, tenía necesidad de aplaudir en medio de una pieza, pues aplaudía. Quiere decir que no había ningún tipo de restricción. Cada uno, lo único que buscábamos, para mí, ante todo, era que la gente disfrutara del concierto. Y si de ahí podíamos recoger muestras, bienvenido sea, ¿no? Pero sí, recogimos muestras tanto del piloto como del día 30, que recogimos muchísimas muestras, y del día 1 de octubre, que fue aquel más dedicado a las asociaciones de pacientes. Y lo cierto es que empezamos a analizar esos datos, esos resultados. Y mira, en medio de todo esto, hemos ya publicado este año otro trabajo que tiene que ver con música y Alzheimer. Está publicado también en una revista que se llama Frontiers in Aging and Neuroscience. Relaciona esos dos conceptos con datos de expresión génica. Y estamos ahora, casi me pillas en un momento en que estamos casi por mandar a publicar uno de esos grandes trabajos que se derivan de ese concierto experimental. Y es muy sorprendente. Está mal que yo lo diga y hasta que eso no salga publicado, pues digamos que, bueno, incluso publicado puede estar expuesto a la crítica de otros científicos y la salud de la ciencia depende de eso, ¿no? Otros dirán si es válido o no. Pero lo que estamos viendo... ¿Qué te llamó la atención de los resultados? Mira, lo que estamos viendo puedo adelantar algo, aunque sin mucho detalle, pero estoy casi seguro que dentro de más o menos un mes tendrás espero que este trabajo esté aceptado en alguna revista. Incluso, bueno, incluso a lo mejor lo metemos como algún preprint para hacerlo accesible a la gente con antelación, ¿no? Pero la idea es que esa gran duda que teníamos es de si una píldora musical de una hora era capaz de alterar cómo se expresan los genes y si además nosotros éramos capaces de captar esa señal, ¿no? Porque a lo mejor podían ser cambios tan pequeños que no eran fáciles de detectar con las máquinas que tenemos. Sí. Bueno, lo cierto es que los cambios son muy significativos, o sea, no son pequeños cambios.
hay algo que se correlaciona muy bien con lo que observan los neurocientíficos. Es que la música es capaz de eh, afectar a muchas áreas del cerebro. No es algo que esté relacionada con áreas que son comunes al lenguaje, por ejemplo, que podría asociarse, o con la comunicación, ¿no? Que existe un sentido evolutivo en todo esto, sino que toca eh, muchísimos genes, como sucede también con muchas enfermedades complejas. Pero muchos de esos genes están relacionados con rutas que son bien conocidas. Algunas que están relacionadas con con estos que hablábamos antes de la dopamina Sí. o hay algo muy llamativo, por ejemplo, también que tiene que ver con aspectos específicos de Alzheimer. Ah, Por sí. ejemplo, hay algo Ujú. muy curioso, que tú imagínate que eres capaz de anular en los análisis el efecto Alzheimer, porque tú lo que comparas es el tiempo uno con el tiempo 2, ¿no? Ujú. De manera que tú mides esa diferencia que existe entre el antes y el después del estímulo musical. Sí, De sí. manera que en el fondo da igual que seas un paciente que seas una persona sin ninguna patología o que tengas cualquier otra patología, porque al final lo que estás Sí. cambiando es estás analizando el desplazamiento de un transcriptoma, es decir, de cómo se expresan esos miles de genes entre el antes y el después. Sí. Entonces, lo que Ujú. estamos viendo es que en una patología como el Alzheimer, los transcriptomas, los genomas, se expresan más. Es decir, hay una diferencia más acusada en la manera en la que se expresan los transcriptomas en los pacientes que en los acompañantes, es decir, en las personas sanas. Hay Ujú. como un efecto más fuerte de la música en estos pacientes. Mm. Que, por ejemplo, pero también las personas sanas también se desplaza ese transcriptoma. Pero no entiendo yo qué quieres decir con que el transcriptoma se expresa más. Que... Bueno, esto es algo cuantitativo. Un gen está escrito con un código determinado. Si nosotros cogiéramos nuestro ADN y analizáramos nuestro ADN, veríamos una secuencia de letras y en medio de esas letras hay lo que se llaman genes. Aunque la definición de gen es una definición muy compleja, pero imaginemos que son como una frase en medio del genoma que significa algo, ¿no? Mm. Yo siempre pongo el ejemplo de, imagínate que escribes letras al azar en un texto y de repente en el medio pones la casa es bonita. Y eso Ujú. sabes que significa algo. En tu Ujú. código eso significa algo. Entonces, Ujú. eso es un gen. Pero Ujú. ese gen se puede expresar más o menos. Ujú. Puede producir más o menos moléculas. Porque no deja de ser el molde sobre el que se producen moléculas de ARN, que es otro tipo de molécula que Ujú. finalmente se transcribe y se traduce en proteínas, ¿no? Ujú. Una Ujú. proteína, para que lo sepa, a lo mejor la gente no especializada, es un neurotransmisor, ¿no? Un Ujú. neurotransmisor es una proteína o hay miles de proteínas. Ujú. Y las proteínas son las que ejecutan la función, en la parte de la Ujú. función que tiene lugar que forma parte de nuestra fisiología, las comunicaciones entre las células, las células nerviosas, por ejemplo, los impulsos nerviosos son proteínas. Entonces, la Ujú. proteína es digamos, el producto final de ese gen. Pero Sí. eso puede producir con más o menos intensidad, porque Ok. el gen se enciende más o menos. Es como Ajá. estas luces LED que tenemos un interruptor, ¿no? Que Sí, 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 sí. aumentamos la intensidad de la Aumenta la luz o la intensidad. disminuimos. Pues O un sea, gen sucede exactamente lo mismo. o sea que Hay genes, sí, en las personas con Alzheimer entonces secretan más proteínas, o sea, se expresan más los genes, o sea, hay se un efecto transcriben más. más intenso en las personas Ok. que tienen Alzheimer que en las personas que no tienen Alzheimer. Ah, En el sentido de que hay más genes que se expresan de manera diferencial entre el tiempo uno y el tiempo 2 ok. y también que se expresan con más intensidad. Ujú. Eh, la mayor parte de las cosas que estamos viendo son difíciles de interpretar. Siempre puedes especular sobre ellas, pero es difícil de interpretar cómo se traduce eso en términos de la enfermedad. Porque Ujú. claro que puedes hacer conexiones, ¿no? Pues caramba, vemos genes, por ejemplo, que están relacionados con la beta mieloide, ¿no? Una proteína que está específicamente alterada y que además es una de las causas principales del proceso degenerativo en pacientes con Alzheimer. Bueno, ¿qué significa eso exactamente en relación a la música y al paciente de Alzheimer? Ujú. ¿No? Y además es una proteína que no está alterada en pacientes sanos. Uno podría decir, bueno, es que son pacientes de Alzheimer. Entonces, ¿cómo no va a expresarse una proteína que está relacionada con la enfermedad de Alzheimer? Pero es que Ujú. la gracia está en que lo que nosotros estamos mirando es el efecto de la música, no el Ujú. efecto de ser paciente de Alzheimer. Estamos mirando la Ujú. diferencia que hay entre el tiempo uno y el tiempo 2. Y Ujú. justo
hay una proteína que está relacionada con Alzheimer que se expresa por efecto de la música, ¿no? Eso es algo muy mágico, es algo que ni en el mejor de mis sueños, no, y aquí en el grupo de investigación nos podíamos imaginar que íbamos a ser capaces de medir tantas cosas, de obtener tantas cosas de un simple impulso musical. Ujú, ujú, Entonces, a mí, sinceramente, yo jamás pensé que podíamos llegar a detectar algo así con un impulso musical. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto y cuál es el efecto a largo plazo? No lo sabemos. Por ahora no tenemos ningún modelo o experimental, ninguna muestras recogidas que nos permitan valorar esto a largo plazo. ujú, Lo que sí que sé es que, o lo que sabe todo el mundo y es fácil de investigar en la literatura, nosotros mismos hicimos una revisión de esa literatura que en la música tiene un efecto beneficioso sobre la enfermedad y en general sobre las personas. Eso ujú, no lo digo yo, lo dice también la OMS, ¿no? Hay un report muy grande de la OMS en donde se expresa positivamente en esa dirección, de que en ujú, general las artes, no solamente la música, ¿no? ujú. Todo el ejercicio que está relacionado con las artes, y la música está mencionada en ese report muchas veces, ¿no? Tiene un efecto beneficioso sobre las personas. Y la música se utiliza en muchos contextos terapéuticos. Sí, En muchos hospitales se está utilizando música, sí, sí, ¿no? En sí. quirófanos, en terapia, De- en enfermedades, en parálisis cerebral, etc. Déjame preguntarte una cosa más sobre el estudio ese. En las personas normales que fueron al concierto y que les tomaste las muestras antes y después, y dices que observaste, aunque tu grupo observó todo, diferencias significativas en cuanto a que hay cambios en la expresión génica motivadas por la música. Pero los cambios que observaron eran similares en todas las personas, es decir, la regulación al alza de los genes eran los mismos genes, o bueno, era estadísticamente significativo que fueran el mismo tipo de genes en todas las personas. Ahora te voy a intentar explicar esto. eh, a ver si se entiende. Si no se entiende, me intento explicar de otra manera. Pero la mayor parte de las veces que hacemos un estudio de estas características, en cualquier contexto, te podría estar hablando ahora mismo exactamente con las mismas palabras en COVID-19 o en cualquier enfermedad infecciosa o en cáncer o en el propio Alzheimer o en cualquier enfermedad, en hipertensión o lo que sea. Lo que hacemos es lo que se denominan estudios basados en poblaciones, ¿no? Hay dos grandes modelos de estudio en epidemiología que están muy vinculados a la genética, que son los basados en familias y basados en poblaciones, population-based studies, ¿no? Estudios basados en poblaciones. Lo que hacemos es rescatar las señales que están relacionadas con una patología en el contexto poblacional. Es decir, un individuo no es informativo por sí solo, porque el efecto asociado a ese gen no es lo suficientemente grande como para que tú lo detectes. La Ujú. potencia del estudio está en la población, ¿no? Está cuando tú analizas conjuntamente el grupo de Alzheimer o el grupo de personas sanas. Ahí es donde tú detectas una señal que está más elevada en un grupo con respecto a otro. Ay, Sí que puedes medir cómo se expresa cada uno de esos genes en cada persona, pero el valor, digamos, estadístico y el valor de la validez científica de esto es cuando lo analizas en un contexto poblacional. Es decir, tener la idea, la sensación, la idea de que detrás de un grupo de pacientes hay unos genes, hay unas rutas, hay unos módulos de genes que se expresan más en promedio que otros. ujú, Y en personas sanas hay pues otro tipo de modelos, otro tipo de rutas metabólicas. ujú, Entonces, nosotros lo que somos capaces es de analizar de forma individual cada uno de esos transcriptomas, es decir, de cómo se expresa el genoma en cada una de esas personas y los analizamos conjuntamente. Obviamente hay variabilidad individual, interindividual muchísima, porque uno se puede preguntar, bueno, es que yo voy al concierto y a lo mejor ese día no tengo mi día y estoy ujú, tremendamente sensibilero ujú. o la música, o tengo otras preocupaciones en el cuerpo como para estar pensando en la música y tengo ganas de irme, o no me Claro, gusta el concierto, o sí, no, pues eso puede pasar. sí. Entonces, realmente estos modelos son, de alguna manera, ¿cómo se dice? Eh, no me sale la palabra, resistentes, ¿no? A ese tipo de variabilidad interindividual. Sí. Porque sucede, fíjate que sucede en cualquier tipo de estudios. Yo cuando cojo un grupo de pacientes COVID o de Ujú, pacientes con un cáncer o de pacientes con Alzheimer versus otro grupo de población sana y los comparo,
Ahí es donde estoy buscando los elementos de susceptibilidad entre unos y otros. Es decir, ¿qué tienen los enfermos de paciente qué tienen los pacientes en su genoma que no tengan los controles? ¿Sí? Ujú, Pero, ¿quién te dice a ti que un control dentro de unos 10 años no va a ser también un enfermo de Alzheimer? ujú. ¿No? Sí. Entonces, hay un ruido sistemático en todos los estudios, o en cáncer lo mismo. Yo cojo un paciente sano versus pacientes con la enfermedad. ¿Quién te dice que ese paciente sano no va a tener un cáncer? Y lo más probable es que lo acabe teniendo, ¿no? Mm, Porque a lo mejor no es un cáncer de colon o no es un colon de esas características, ujú, pero ese ruido existe. Esto tiene que ver con lo que se llama en nuestro campo con la potencia estadística. Que la puedes calcular cuánto ruido genera el hecho de que haya controles que en el fondo no sean casos, es decir, no sean pacientes, o que los pacientes no sean todo lo homogéneos que tú crees que son. Hay ujú, un ruido que tú puedes modular en los análisis estadísticos para que te afecte lo mínimo posible o que lo más que puede llegar a pasar es que te reduce la potencia de tu estudio, es decir, la capacidad que tú tienes de detectar un cambio. Pero si ujú, tú lo detectas es que ese cambio está, ujú, ujú, ¿no? Esa es la idea. ujú. Eh, Ángel, Antonio, Toño. perdón. Quería preguntarte también otras cosas y como ya se nos está pasando el tiempo, vamos, si te parece, hablar un poquito. Hay una pregunta que, como has mencionado tanto el tema del COVID, se ve que has trabajado bastante en este. Imagino que te voy a hacer una pregunta que imagino que te habrán hecho un montón de veces, ¿no? Que es la típica pregunta. Tú que conoces perfectamente y has estudiado el genoma de este virus y tal, ¿no? Pues eh, la pregunta obligada es, ¿qué opina un experto como tú del origen del virus? O sea, si este virus, claro, si este virus fue que salió efectivamente de un laboratorio de Wuhan o si es realmente un virus bueno, que es transmisión de un animal al hombre, ¿no? ¿Qué opinas tú? Me, me, Conociendo la estructura genética del virus, como la conoces y todo, ¿no? me da miedo siempre que me hagan preguntas que no sea capaz de contestar, pero siempre digo que no tengo ningún problema en decir que no puedo opinar. En este caso, yo te voy a dar mi opinión, Ujú, que en su momento estaba fundamentada en estudios. Nosotros fuimos muy rápidos analizando genomas del virus, ¿no? Nosotros en marzo del 2020, mientras estábamos confinados, eh, mi grupo de investigación y yo mismo estábamos pasando noches en vela, literalmente en vela. O sea, yo me levantaba por las mañanas y mis hijas se levantaban. O sea, yo no me acostaba por las noches analizando genomas del virus. Literalmente, ¿eh? O sea, pasábamos noches completamente analizando datos y fuimos muy prematuros analizando datos de genomas del SARS-CoV-2. Estábamos todos muy inquietos con esto porque nosotros vimos la posibilidad de... Yo vengo del mundo de la genética de poblaciones, mi pasión es esa. Y aunque todo de lo que hemos hablado en esta conversación parecen cosas que están muy desconectadas, en el fondo está tremendamente conectado porque la genómica es tremendamente transversal. Esto de la ujú, música, podemos estar hablando horas en relación a la parte evolutiva de todo esto. Y Darwin y la genética evolutiva asociada a la música, pero también asociado al genoma del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2, yo vengo de un mundo donde he analizado muchos genomas que se llaman haploides, que es como el genoma mitocondrial, ¿no? El ADN mitocondrial, que hablábamos antes al principio de esta charla, es un genoma que se hereda de padres a hijos y que se hereda fundamentalmente sin lo que se dice recombinar, es decir, no se mezclan, no se cruzan los genomas, ujú, como se cruza un cromosoma Y del padre como el otro cromosoma Y que heredas de la madre, ¿no? Cuando sí, tienes sí, descendencia. sí, El virus, mi experiencia es con toda la vida con humanos, he trabajado siempre con humanos sí, y en infectómica siempre hemos trabajado con genomas del huésped, sí, pero nos vimos que existía una posibilidad de meternos en un territorio que nos parecía atractivo y acercarlo a nuestro lugar de confort, que era el análisis de genomas que se comportaban de esa manera que decía antes. Es decir, hemos trabajado mucho, por ejemplo, el terreno de los efectos fundadores, todo lo que tiene que ver con la genética de poblaciones, la genética evolutiva de poblaciones, ¿no? En humanos, pero esas técnicas aplicadas a genomas del virus.
Hicimos un trabajo que se publicó en agosto del 2020, luego después hubo una serie de trabajos más, uno fue publicado, quizás el más importante fue ese, que se publicó en la revista Science Genome Research, y que analizábamos unos cuantos miles de genomas de virus y ahí exponíamos, esto es público, lo podéis ver en la literatura, exponíamos nuestra primera teoría sobre el origen del virus. Estamos hablando de que esto lo escribimos en abril más o menos del 2020, ¿no? Cuando todos estamos metidos en casa, en nuestras casas, y ahí es donde por primera vez nos mojamos. Fue seguramente uno de los primeros trabajos en donde la gente se mojaba en relación a esto. Y nosotros de aquella hablábamos de la idea de que no era necesario recurrir a una teoría, por ejemplo, de un virus fabricado, ¿no? En un laboratorio, porque la variabilidad que tenía el virus se acomodaba a la variabilidad que puedes esperar de un virus que evoluciona en la naturaleza, de manera natural. Esos saltos zoonóticos que existen en un virus de un animal a otro, pues es algo que sucede de manera rutinaria. Hay miles y miles y miles de sucesos de ese estilo que están sucediendo ahora mismo en la naturaleza, ¿no? Sí. Ese virus, a mi juicio, no tenía nada particular que nos llevara a sospechar que podía haber sido fabricado en un ¿Ah, sí? laboratorio. Vaya. Porque, a mi juicio, encajaba perfectamente en lo que se conoce, en lo que se conoce como la evolución natural de un virus. Ajá. Y además, en genética evolutiva tú puedes hacer una trazabilidad del origen de ese virus, ¿no? Hay una serie de metodologías dentro de lo que se conoce la filogenética o la filogeografía, porque puedes aunar dos disciplinas, que es eh, estudiar la similitud de los genomas, cómo se ubican en el tiempo y en el espacio, ¿no? Cómo se relacionan entre ellos en el tiempo y el espacio. Y puedes hacer lo que se llama, aplicando teorías de que se llaman de coalescencia, puedes trazar hacia atrás lo que tú observas hoy, ¿no? Es como antes hablar de Svante Pago. Pues voy a estudiar poblaciones contemporáneas para ver cuándo data el origen del hombre anatómicamente moderno, ¿no? Pues hace 180.000 años, ¿no? Ese tipo de cosas se pueden hacer tanto con personas como con virus, como con plantas, con cualquier otro organismo. Y nosotros hicimos ese ejercicio con los genomas del virus y todo nos llevaba a un punto de origen que encajaba bastante bien con todo lo que estaba sucediendo en Wuhan y en China y en todo el mundo. Que se trazaba más o menos a septiembre, octubre del 2019 sus orígenes. O sea, ese virus no podía ir más atrás porque su variabilidad genética no había, no había habido tanto tiempo como para acumular o la variabilidad genética que se había acumulado en el genoma de los virus, ahí ya me meto en un lío quizás, es de acuerdo a ese reloj molecular, la velocidad a la que evolucionan los virus, uno puede trazar cuánto hacia atrás tiene que ir para generar esa variabilidad genética. Y nosotros conseguíamos ir tanto hacia atrás como octubre de 2019. Y después que dentro de lo que es la secuencia del virus, encajaba bastante bien en lo que cabría esperar en un virus, en un coronavirus. Ese coronavirus no es la primera vez que hay coronavirus. Los coronavirus están circulando aquí en Santiago de Compostela, están circulando en Canarias y no necesariamente es un SARS-CoV-2. Tuvimos la mala suerte de que este SARS-CoV-2 aparece con unas capacidades diferentes a la de otros virus, pero tampoco incluso era algo muy inesperado porque se sabía que el SARS-CoV-2 podía dar lugar a pandemias como ya sucedió con el MERS y otros SARS-CoV, ¿no? ¿No? El SARS-CoV-1 pues, generó también epidemias importantes. Entonces, para mí, más allá de eso, uno puede dudar, por ejemplo, de si se sale de un laboratorio. O sea, una cosa es que el origen sea natural y otra cosa diferente es si se escapa de un laboratorio. ¿No? Son dos cosas diferentes. El manipular un virus o simplemente tenerlo guardadito en un laboratorio y que en algún momento, por un fallo en la seguridad, ese virus escape. Obviamente yo no estoy en Wuhan, no sé, no sé lo que ha pasado ahí, hay expertos mucho más capacitados que yo para valorar eso, ha habido delegaciones internacionales que han ido ahí a investigar esto y yo a día de hoy yo tengo muy poco de conspiranoico, tiendo a pensar en eso que utilizamos en gerencia evolutiva, que es la teoría más parsimoniosa, ¿no? Si hay algo que es fácil de explicar, para que voy a buscar alternativas, hipótesis más complejas, ¿no? Cuando sé que eso está sucediendo de manera sistemática en la naturaleza y que además encaja perfectamente en lo que sucede en la naturaleza. Entonces, si yo no tengo una prueba clara, objetiva, de que eso ha sucedido, de que lo han manipulado o que a alguien se le ha escapado porque se lo ha llevado en el bolsillo a un mercado de Wuhan, pues yo por ahora voy a pensar en la hipótesis más factible, que es
que eso ha sido un accidente Un que surge de accidente. manera natural en un De mercado natural. o Claro. cerca de ese mercado. ¿Y tienes algunas palabras de entendimiento o de consejo para todas esas personas que aún dudan de la eficacia de la vacuna? Porque todavía hay gente que, que son contrarias a vacunarse, ¿no? A pesar de las evidencias clínicas que uno ha visto a lo largo del tiempo y que ha visto que, bueno, que ahora la gente se infecta, bueno, que ya muy poca gente se ingresa en las UBI y tal, y parece que no nos acordamos de que la gente se moría y de que no habían respiradores suficientes en marzo del 2020, ¿no? Y después cuando aparecieron las vacunas, bueno, todo eso fue declinando, o sea que las evidencias clínicas son impepinables, ¿no? ¿Tienes algún consejo para toda esa gente que todavía son negacionistas con el tema de las vacunas? A ver, creo que ya sabemos todos cómo funciona esto, de los bulos, cómo es la dinámica de todo esto. A ver, yo siempre digo que lo sabemos, y tú que eres médico lo sabes perfectamente, hay tres grandes logros en la historia de la medicina. Uno es muy sencillo, es la higiene, ¿no? Lavarse las manos, darse cuenta que lavándose las manos uno previene enfermedades. Otra son los antibióticos y otra definitivamente son las vacunas. Eso es una evidencia impepinable. O sea, es algo que no se puede discutir, está más allá de cualquier discusión porque funciona. eh, eh, Se han erradicado enfermedades solamente por el uso de las vacunas. ¿Qué puedes hacer para combatir determinados bulos? Hay cosas que a mí me parecen legítimas. El que una persona tenga miedo a una vacuna y que haya gente que haya tenido miedo a una vacuna, me parece legítimo porque, bueno, el miedo es libre, ¿no? Yo no voy a meter una vacuna, igual que el que decide no tomarse un medicamento porque tiene miedo a ese medicamento, ¿no? No voy a tomar este medicamento porque creo que me va a hacer mal o porque he leído en el prospecto cualquier cosa. Pero yo creo que igual que uno se deja llevar por la evidencia científica en otras ramas de la ciencia y uno no tiene ningún reparo en tomar un paracetamol o en haberse puesto otras vacunas, porque la mayor parte de la gente se ha puesto vacunas y nunca se ha cuestionado qué vacuna le han puesto. La mayor parte de la gente que se ha puesto ahora, todo el mundo sabe la vacuna de COVID que se ha puesto, ¿no? A lo largo de estos años, pero nadie se ha preguntado cuál se ha puesto de la gripe. Yo pongo la gripe todos los años y me he preguntado qué vacuna me han puesto, ¿no? Y Claro, la mayor claro. parte de los chicos del laboratorio que se han puesto la vacuna de la gripe, al salir dijimos, ¿preguntasteis qué vacuna os pusisteis? Y nadie sabía, todos saben que se han puesto AstraZeneca, que se han puesto Pfizer, pero nadie ha preguntado por la vacuna de la gripe, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que a la gente le invitaría a que se dé la oportunidad de dejarse llevar por las personas que realmente saben de esto, por claro, las personas que se dedican en cuerpo y alma a esto. claro. Que, que es muy fácil dejarse llevar por las redes sociales o por literatura pseudocientífica, Ujú. pero es interesante que la gente se cuestione cosas, porque es sano que la gente se cuestione cosas. Pero igual que yo cuando monto un avión quiero que el avión lo lleve un piloto profesional y no eh, un médico, porque por muy buen médico que sea, no va a saber nada de llevar el avión. Yo quiero que sea un piloto que realmente me lleve a mi destino y confío Ujú. en él. Nadie se cuestiona de si el piloto está o no capacitado para que me lleve de aquí a Canarias. Sí, sí, No me lo está claro. planteo, ya asumo que esa persona sabe de Sí, llevar aviones y no me cuestiono si sabe o no sabe llevarlo. claro, Entonces, claro. de la misma manera, yo me fío de los médicos, de la masa crítica, de la evidencia, Ujú. porque puede haber una opinión personal que a lo mejor está en contradicción con la evidencia científica y y que puede llegar a ser cuestionable, porque quizás mm, es más legítimo que se lo plantee una persona que no es del gremio. Ujú. Pero una persona que es del gremio, una persona que es médico y se cuestiona la eficacia de una vacuna, me resulta difícil de creer. Sí, Me sí, resulta difícil de creer porque es una persona que ha sido entrenada para llevar ese avión, ¿no? sí, Para sí, saber cómo funciona la vacuna, cómo funciona el sistema inmunológico, cómo todos reaccionamos ante eso. sí. Hay discursos que son muy, muy locos, por ejemplo, todas esas cosas de si el genoma del SARS-CoV-2 se mete en eh, causa una, Sí. eh,
causa efectos sobre la descendencia o esas teorías de la causalidad que son la causa de trastornos de cualquier tipo de enfermedad. O sea, yo creo que todo hay que investigarlo, todas las evidencias hay que investigarlas, cada vez que sucede algo hay que investigarlo, por si hay algún efecto secundario que desconocemos, pero dejémonos llevar por la Sí, evidencia. sí, sí, y por los Y si estamos profesionales. aquí ahora tú y yo, seguramente sin mascarilla, es sin duda alguna gracias a la Ah, vacuna. absolutamente, claro. Sí, sí, está claro. Antonio, me gustaría preguntarte por los momentos tuyos, los momentos eureka. Momentos eureka le llamo yo a esos momentos que un investigador, como decía Severo Ochoa, que él tenía, siempre presentaba una charla, decía que no había mayor emoción que la emoción del descubrimiento, ¿no? Y entonces cuando tienes un investigador a lo largo de su trayectoria siempre ha tenido esos momentos que recuerda, y dice, joder, qué emoción cuando me di cuenta de esto, cuando descubrí esto, cuando me aceptaron el paper en tal sitio, cuando recibí la noticia de qué tal. Entonces, siempre le pregunto a todo el mundo, porque todo el mundo tiene sus momentos de eureka, ¿no? ¿Cuáles son los tuyos, esos momentos que has recibido una emoción muy intensa? Gracias a, bueno, por tu trabajo, por tus investigaciones, por lo que haces en el laboratorio, por el descubrimiento o por lo que sea. Mira, ya más o menos esto que ya hemos estado charlando una hora y hemos recorrido muchas cosas muy diferentes. Y yo soy, como bien confesé al principio, soy una persona muy inquieta que ha tocado muchos palos diferentes, ¿no? Para mí están muy conectados. A lo mejor para otra persona desde fuera lo ve como un poco loco, ¿no? Un tipo que te está hablando ahora de la COVID, como te está hablando de la música, o te está hablando de cualquier otra cosa, del genoma mitocondrial en genética forense. Está todo tremendamente conectado, ¿no? Podría hacer, desarrollar durante horas toda esa conexión que existe en esas temáticas. Y de todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, tengo que confesar que una de las cosas que más está atrayendo es precisamente esta última fase que estoy desarrollando ahora mismo con el proyecto. Estamos metidos en muchos proyectos de infectómica y demás, pero esta parte del proyecto de música es muy especial. Y estos resultados que estamos obteniendo en relación al efecto de un estímulo, o sea, algo que no es una sustancia, es un estímulo musical que penetra en nuestro sistema nervioso de una manera muy especial a través de los oídos, ¿no? De ahí se procesa de una manera tremendamente compleja. Los neurocientíficos saben mucho sobre eso, yo sé poco o nada, pero hay una información que se está procesando y de repente estamos captando cómo se expresan unos genes que van en una dirección muy concreta, ¿no? A mí lo que estamos obteniendo en este estudio me parece mágico, porque además Ujú. conecta con algo que siempre me ha traído, que es la música, conecta con algo también personal que ha estado muy presente en mi vida. Y que además al principio también te dije que podía haber acabado siendo músico en la secundaria, porque derivé a las ciencias, pero hubiera sido feliz tocando un piano por ahí adelante si tuviera las habilidades necesarias. Pero yo creo que esta parte es interesante. Y también hubo una fase de mi vida que me pareció muy atractiva, que fue cuando conoces a gente que los consideras como también, pues que han te han impactado en tu actividad investigadora de una manera especial, de los que has aprendido mucho. En la parte de genética forense ya mencioné antes a Ángel Carracedo y a María Victoria Gadeo, pero después he tenido grandes maestros con los que he trabajado fuera y de los que he aprendido muchísimo, Antonio Torroni, Martin Richards, Vincent Macaulay, Hans Bandel. He trabajado con gente muy, tremendamente inteligente, de esa gente que todos los días aprendías algo, ¿no? Y que esto es maravilloso. Y desarrollé muchos proyectos en aquella época relacionados con la genética de poblaciones humanas. Ujú. Algunos muy vinculados con el tráfico de esclavos y el mestizaje y el impacto de todo eso en la salud. Ujú. Por ejemplo, cómo se mueven los genes, cómo se mezclan los genes. Esto que hablabas antes de Svante Pavo, pues conecta muy bien con esta parte de mi pasado, en donde Ujú. dediqué mucho tiempo a intentar entender los movimientos de las poblaciones humanas. Y trabajé Ujú. muchísimo con poblaciones africanas, con poblaciones nativoamericanas, poblaciones mezcladas, si se puede decir de esa manera, que están más mezcladas que otras, aunque todos Ujú. estamos mezclados. Hay unas donde, por ejemplo, los polos de la diversidad genética se han puesto, se han
puesto en común en un mismo espacio físico en un tiempo muy reciente. Por ejemplo, el componente africano en América, ¿no? La conquista tiene unos cuantos cientos de años y hacía miles de años en donde esa variabilidad no se ponía sobre el mismo tapete. Y de repente ahí, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Si yo analizo el genoma de una persona del Caribe, ¿qué es lo que puedo esperar? ¿No? Eso, fíjate, también conecta con lo forense. Yo puedo hacer una inferencia de, si tengo una muestra biológica de la escena del crimen, ¿cómo puedo yo iluminar una investigación policial informándole de cuál es la ancestralidad del donante de esa muestra? Porque quizás pueda iluminar la investigación en una dirección concreta, como ha sucedido, por ejemplo, en las agresiones sexuales de Minstead en Londres, que hicimos ese tipo de análisis, o en el 11M, o en otros muchos análisis donde hicimos ese estudio de ancestralidad, ¿no? Entonces, para mí, mi mayor yo estoy haciendo una eureka todos los días casi, porque a mí me apasiona lo que hago, tengo la gran fortuna de estar trabajando en un área que a mí me apasiona. Vengo aquí, a este despacho, a trabajar todos los días y vengo feliz porque hago lo que me gusta. Y mi mayor eureka es haber conseguido desarrollar mi actividad laboral en algo que realmente me apasiona, me gusta y que he tenido la gran fortuna de tener grandes maestros que me han dejado hacer y que me ha permitido pues llegar a esas áreas que mi cuerpo me ha pedido, aunque parezcan dispersas, pero que mi cuerpo me ha ido pidiendo y he ido caminando tras ellas. Qué bien. Con gente de referencia. Ahora trabajo mucho con una persona que me gusta mencionar, que es Federico Martinón, con el que he ido trabajando durante muchos años. También él sí que es un gran experto en vacunas y en fetología. Y también quiero hacerle un tributo aquí porque también él es compañero de viaje en este proyecto de Ciencia Económica. Entre los dos nos alimentamos nuestras inquietudes y nos hemos metido en muchos fregados. Uno de ellos es este de música. Entonces, desde aquí también quiero saludarlo de manera especial. Aficiones que tengas, Antonio, tú cuando estás fuera del laboratorio y te vas para casa o haces algún tipo de deporte, o la música ya has dicho, pero o sea, tocas el piano, ¿no? Sí, Eh, lo golpeo más que tocar, pero sí. Sí, ¿Y sí, reconozco. qué aficiones tienes en general, así como que puedan inspirar a otras personas, tus La aficiones? música es una de ellas y Sí. sigo yendo a clases todas las semanas un poquito y reconozco que soy muy vago y cada vez toco menos de lo que me gustaría. Pero no tengo el don divino del piano, yo creo que cada uno tiene su instrumento y yo he descubierto con el paso de los años que no es mi instrumento. ¿Cuál es el Quizás tuyo? ¿Cuál es? es en el que más estoy invirtiendo, Ah, pero no tengo la habilidad. A veces ves a algún niño por ahí tocando en YouTube que te cae la cara de vergüenza porque dices, esto es un monstruo de niño. Y yo llevo meses intentando tocar esto y no me suena ni a me da bien que ¿y suene este chico, ¿no? qué género de música tocas o te gusta? Casi más, lo que más toco es música clásica. Ajá. Pero tradicionalmente toqué más la guitarra y yo creo que si hubiera invertido más tiempo en la guitarra hubiera hecho más progresos que con el piano, porque creo que con la guitarra tengo más afinidad. Ajá. Pero bueno, igualmente, la música es una afición. Solamente ha sido una afición toda mi vida y sigue siendo. Y lo disfruto, aunque toque mal, lo disfruto. Hay Pero sí, he sí. hecho deporte. Lo que más he hecho a lo largo de mi vida es jugar a fútbol. Ajá. No soy un gran aficionado al fútbol, de hecho soy bastante ignorante del fútbol. Ajá. Se da esa curiosidad, pero he disfrutado mucho el deporte en equipo y Ajá. el fútbol como deporte en equipo, desde Ya. pequeñito. Ajá. He hecho natación, menos ciclismo muy poquito, pero en todo se me da mal, pero lo intento. Leo, me gusta mucho la lectura también, leo todo lo que puedo, pero me gustaría leer más también. Y como te decía antes, soy una persona muy inquieta, entonces me gusta hacer muchas cosas, y desde esas aficiones hasta pasear, y soy muy paseador. Una de mis hijas me llaman papá paseítos, porque puedo ir paseando con un libro en la mano y me gusta salir mucho a la naturaleza y Hay, disfrutar del monte. hay muchos médicos músicos. A mí Sí, me llama la atención, ¿sabes? Más que otras profesiones. Yo, bueno, de hecho, en las entrevistas que he hecho, eh, no te diría que por lo menos cuatro o cinco, pero gente, o sea, que se toma la música en serio, ¿sabes? Que no es simplemente, bueno, vamos a tocar un día que estamos reunidos y tal, no, sino que practica, que da clases semanales como tú, como yo, o sí, sea, gente realmente
Y eso se da mucho en el médico. Sí, No sé por qué, o sea, esa conexión que hay, ¿no? yo Pero tengo sí, una teoría. dime a ver. Yo tengo una teoría. La teoría es que el médico es, en su formación, es humanista. Existe un espíritu humanista en el médico. Y el humanismo está íntimamente ligado a las artes también. No Ujú, solamente a la música, hay grandes médicos también escritores. sí, ¿No? ¿verdad? Entonces, yo creo que inevitablemente muchos médicos, aunque a lo mejor no lo tienen claro durante su formación como médicos, pero yo creo que esa vena humanista y esa conexión con las artes, con la música, con la escritura, con la lectura, está siempre presente. Es verdad. Entonces, yo creo que un poco viene de ahí, un poco viene de ahí. Finalmente, recomiéndanos un libro. Yo siempre les pregunto a todo el mundo también, un libro y un país para visitar. Libros de esos que te hayan marcado o libros que le recomiendas siempre a algún amigo o que sueles regalar libros realmente inspiradores, ¿no? Que la gente debe de leer. Si te acuerdas de Yo tengo un alguno. sesgo, sí, yo tengo un sesgo ahí y a pesar de que no soy un gran aficionado al cine de ciencia ficción, curiosamente de mis novelas favoritas tienen que ver con distopías y cosas así. Por ejemplo, Un mundo feliz de Aldous Huxley Ujú. o yo qué sé, eh, Ray Bradbury, por ejemplo, ¿no? Crónicas marcianas de Ray Bradbury o Fahrenheit 451 o no sé, ese tipo de novelas me parecen absolutamente fantásticas. Ujú. O George Orwell, ¿no? La literatura de George Orwell. No sé, yo me inclino por ahí, pero también leo literatura científica. Ahora aprovecho, mira, ya para promocionar un libro que hay muchos libros de literatura científica, pero uno que me parece absolutamente fantástico es el de María Martinón, también de Homo, hombre, ¿cómo? Se me fue el nombre. De María Martinón, dice. De Sí, María, María, o sea, es la directora del Museo de Burgos, de de Atapuerca. antropología de Burgos, de Atapuerca, Ah, sí, exactamente. ah, Eh, bueno, se me fue el nombre. Lo ah. siento, María, si me escuchas, pero ese es un libro magnífico de divulgación científica y hay muchas, no sé, tengo especial sensibilidad por esas. Tengo uno, ahora no me olvidé del nombre del autor, pero Homo hay un libro que imperfecto. es Homo Homo imperfecto. Imperfectus, exactamente, Homo Imperfectus, Homo exactamente, imperfecto, lo estoy viendo exactamente. aquí en Wikipedia de María Martinón Torres. Sí. Martinón Torres, sí, exactamente. Ah, pues Bueno, pues un libro también fantástico, lo yo leeré. qué sé. Y un país para visitar, de esos que te hayan Bueno, llamado la atención, que recomiende. yo creo que con el paso del tiempo me atrae muchísimo el viajar para conocer gentes, también lugares, pero gentes. Soy un gran hablador. Me gusta las tertulias, me encantan las tertulias y me gusta ir a donde viajo, hablo con la gente. Entonces yo creo que cualquier sitio es válido, tanto dentro de España como fuera de España. Ujú. Allí donde voy, hablo con la gente, esté donde esté, ya sea en Iguazú o he estado en muchos sitios absolutamente fantásticos. Y como grandes tertulianos, pues me iría a Argentina, porque tengo mi familia política es argentina. Argentina Ajá, es un país absolutamente fantástico. He tenido la ocasión de viajar mucho por trabajo y por familia. ajá. Al norte me encanta el interior, me encanta la montaña, los Andes. Mira que he Sí, estado en sitios fantásticos como el Perito Moreno, como ahí donde están las ballenas abajo en... sí, sí, Ostras, sí. ahora se me están escondiendo los nombres en alguna parte de mi cerebro, pero he estado en muchísimos sitios de Argentina, pero una de mis zonas favoritas es la zona esta de Salta, Jujuy, Catamarca, esta zona me parece fabulosa. Misiones, las zonas Ajá. indígenas me atraen mucho porque quizás eso conecta un poco con Con la genética de poblaciones con la también. genética, exactamente. Pues Y yo he tenido experiencias muy bonitas en eso, con la familia, con amigos. Siempre digo que tengo hermanos que no son hermanos biológicos, pero son como si fueran hermanos en Argentina, ajá. en Buenos Aires, en Córdoba, en La Plata. No sé, he tenido muy buenas experiencias, afortunadamente. En Canarias has estado? He estado, sí, en Sí, Canarias he sí. estado en Tenerife, en Las Palmas,
Ajá, en Gomera. Sí, sí. He viajado bastante, por ajá, trabajo y por ocio. ajá. Soy bastante viajante. Hasta, para Pues, que te hagas una idea, hasta tengo una autocaravana. O sea que, en la que, por cierto, me llevo el ordenador para cuando voy de vacaciones, me llevo el ordenador y me conecto cuando puedo. pues es una suerte tener esa forma de ser tuya, de ser tan hablador y tertuliano y comunicarte con la gente, porque es la manera de conocer y de abrir puertas por todos lados. La verdad que es una suerte. No todos somos así, yo soy un poco más introvertido en ese sentido. Pues, Antonio, muchas gracias por haber estado conversando conmigo. Estoy seguro que este podcast le interesará a mucha gente y te deseo lo mejor en tus investigaciones, que publiquéis el artículo en una revista de alto impacto, que estoy seguro que así será y me lo leeré con mucho interés. Muchas gracias. Pues no, muchísimas gracias a ti porque ha sido un verdadero placer y además ha habido tiempo de hablar de muchísimas cosas y en un tono muy distendido y lo he disfrutado mucho esta charla telemática. Gracias. Y muchas gracias por haberme invitado. Algunos oyentes me han sugerido la buena idea de al final de cada episodio preparar una lista de 3 o 4 conclusiones para llevarse a casa, ¿no? Lo que los ingleses llaman los take-home messages. Pues bien, desde mi punto de vista, las conclusiones del episodio de hoy son, primero, que la música está comprobado que mejora nuestra actividad cerebral y tiene efectos beneficiosos pueden ser útiles incluso en enfermos con enfermedad de Alzheimer y en otras enfermedades neurodegenerativas. Segundo, según las investigaciones del Dr. Salas y de su equipo, simplemente escuchar un concierto de música clásica o de cualquier otro género durante una hora afecta de forma significativa la expresión de los genes, se modifica la expresión de los genes. No obstante, los resultados concretos de este trabajo están todavía pendientes de publicación. En tercer lugar, el doctor Salas, quien ha hecho muchísimos estudios de genética, ¿no?, con el virus del COVID y con otros virus, opina que él es contrario a las teorías conspiratorias que opinan que el virus fue fabricado en un laboratorio de forma malévola. En cuarto lugar, dejarse llevar siempre por la opinión de la gente que sabe, por la opinión de los expertos, que recomiendan claramente la eficacia de la vacunación frente al COVID. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Les espero en 2 semanas con un nuevo invitado, que ya sé quién es, el investigador en cáncer, el doctor Marcos Malumbre, que trabaja en Barcelona, y quien nos hablará sobre sus investigaciones y los avances en los nuevos tratamientos del cáncer. Un saludo.